Voy a explicarle un poquitico de esto de la contrición espiritual, porque el ayuno, la convocatoria que hicimos a venir a ayunar, a lamentarnos, a ayunar, a arrepentirnos, tiene que ver con este tema que quiero compartir. Por eso quise prepararlo y dar un tema concerniente con lo que está pasando en Colombia, con la situación de protestas, de inseguridad, de disidencias de los grupos armados, de devolver la violencia a territorio de nuestra nación, como el Cauca, como el Bajo Antioquia, donde la gente vive temerosa, vive con miedo. Algo está pasando en nuestro mundo que la iglesia tiene que entender lo que está pasando. Por eso fue la convocatoria. Y en Mateo, capítulo 5, versículo 4, nos invita a tener una contrición espiritual. Voy a explicarle porque mi esposa, cuando estaba alistando el tema, me decía: papi, ¿qué es contrición? Yo le dije: pues más adelante en el tema lo explico, porque muchos no entienden la palabra contrición. Y hay un texto en la Biblia donde dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Amén. Contrición espiritual tiene que ver con un corazón contrito, con un espíritu contrito, con un espíritu que llora, que está triste por lo que está pasando, que siente dolor por lo que está sintiendo. Un corazón contrito es un corazón que tiene tristeza, que siente dolor por algo que esté pasando. Y lo que está ocurriendo en el mundo entero debe producirnos contrición en el espíritu, que lloremos, que nos preguntemos: Señor, perdónanos nuestra maldad. Lo que está ocurriendo está produciendo toda esta hecatombe en la que estamos viviendo. Mateo capítulo 5, versículo número 4 nos invita a tener un corazón y un espíritu contrito, una contrición espiritual. Y dice que el que tiene una contrición espiritual es bienaventurado. Amén. Y dice, mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 4, dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos serán consolados. Amén. Y ese versículo está ligado al anterior, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 4 lo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay una promesa de consolación para los que lloran, y hay una bienaventuranza, una bendición muy grande en aquellos que tienen un espíritu contrito, que lloran por la situación que les está ocurriendo. Y yo quiero introducir este tema de la contrición espiritual diciendo que el llorar es una experiencia por las que todos hemos pasado y tendremos que pasar. Si usted no ha llorado, algún día le va a pasar alguna situación que lo va a hacer llorar. Pero el llorar es una experiencia por la que todos pasamos y que en algún momento quizás tendremos que pasar. ¿Quién no ha llorado de aquí? Yo imagino que todos hemos llorado. De hecho, nacimos llorando. Una evidencia que estaba vivo, que nos dio una palmadita en las nalguitas y lloramos. Fue una evidencia que estábamos vivos. Nacimos llorando. Y todos en la vida hemos llorado. Ahora, muchos hemos llorado por muchas cosas. Algunas cosas por las que hemos llorado son justificables, otras no. A veces lloramos por bobadas, pero Dios, hay unos llantos que Él justifica y dice: eres bienaventurado por llorar por eso. Por ejemplo, hay gente que llora porque se le parte una uña. Hay gente que llora porque el novio lo deja. Me dejó el novio, voy a llorar, me quiero matar y me quiero morir. Eso no es justificable. O sea, a veces algunos llantos, alguna contrición espiritual es justificable ante Dios y otras no. Así que debemos saber cuál es el llanto que Dios justifica en su palabra y en la cual cabe la bendición de la bienaventuranza. Algunas son justificables y otras no. Y la pregunta que yo hago es: ¿quién no ha llorado alguna vez? ¿Hay alguien aquí que nunca haya llorado? Levánteme la mano el que nunca ha llorado. A ver, yo veo alguna mano que nunca haya llorado. Ay, wow, todos hemos llorado. Somos humanos. Todos hemos llorado alguna vez. Jesús nos invita a hacerlo. Y Él dice que son bienaventurados. ¿Quiénes? Los que lloran.
Quiere decir que Jesús está dando una invitación a llorar, a tener un corazón contrito. Y dice que cuando usted llora con algo justificable, una razón del por qué llora, ese llanto, esa contrición, ese lamento, ese dolor va a traer una bendición sobre su vida. Permítame explicarle lo que es la palabra contrición. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Contrición espiritual. Voy a explicarle para que entienda este tema la palabra contrición. Contrición, según el diccionario de la lengua española, define contrición como pesar y dolor de haber ofendido a Dios. Eso quiere decir contrición. Significa sentir pesar y sentir dolor de haber ofendido a Dios. Quiere decir que si en algún momento usted ha ofendido a Dios, debe tener contrición, debe sentir dolor, pesar de haber ofendido a Dios con su pecado. Y todos los que estamos aquí hemos pecado, hemos ofendido a Dios en algún momento de la vida, en algún momento le hemos fallado a Dios. Pero hoy la gente que peca no siente contrición, no siente dolor por haberle fallado a Dios. Hay gente que se siente antes orgulloso de hacer lo malo. No sienten dolor por lo malo que hacen, sino que se sienten orgullosos. Oh, yo cometí adulterio, me conseguí una mujerzota. Wow, mire, me acosté con ella. Y en vez de sentir dolor, se sienten orgullosos y son arrogantes con su pecado. Eso quiere decir contrición. Significa pesar y dolor de haber ofendido a Dios. ¿Quién de aquí no ha ofendido a Dios en algún momento de la vida? Todos los que estamos aquí hemos ofendido a Dios. Y si en algún momento, mi hermano, usted y yo hemos ofendido a Dios, deberíamos sentir dolor y pesar, sentir contrición de haber ofendido a Dios. Eso quiere decir contrición, pesar, dolor. Y la palabra dolor, el diccionario define la palabra dolor como sentimiento, pena y congoja que se padece en el ánimo. También dolor significa pesar, arrepentimiento de haber hecho o de haber dejado de hacer algo bueno. Eso quiere decir dolor, sentimiento, pena y congoja que se parece en el ánimo. Cuando usted siente un dolor, su ánimo se siente bajito. Y eso es contrición, es sentir dolor, es sentir a veces el ánimo que no me siento bien porque sé que he hecho cosas que no han sido buenas ante Dios. Y siento dolor, siento contrición, siento dolor por lo que está pasando. Yo siento contrición, dolor al ver lo que ocurre en nuestra nación. Siento dolor por la corrupción que hay en nuestros dirigentes políticos. Siento dolor por lo que está pasando. Siento dolor. Siento dolor al ver tantos niños en la calle, al ver tanta drogadicción, muchachos en los parques invadidos de droga en los parques. Siento dolor por lo que se está viendo. Y Dios está buscando a alguien que sea bienaventurado, que llore, que sienta dolor, contrición, pesar, dolor por eso que está pasando. Pero no se ve eso. No se ve eso. El llanto aquí, mi hermano y mi hermana, de la que habla Mateo 5:4, que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El llanto que dice Mateo 5:4 no es la tristeza causada por la rotura de un noviazgo, o porque se partió una uña y yo que tanto que me la cuidaba. No. La palabra llorar, el llanto aquí es algo que encierra dos motivos de lloro, dos razones del por qué llorar. Porque mucha gente vive llorando. ¿Por qué llores? Que no le encuentro sentido a la vida. ¿Por qué llores? Que me dejó el novio. Eso no aparece dentro del tipo que habla la Biblia. Y vamos a descubrir para que tengamos una contrición por algo. La palabra llanto de la que habla Mateo 5:4 encierra dos motivos de llanto del por qué entramos dentro de la bienaventuranza. Lo primero es llorar por el pecado. Bienaventurados los que lloran por su pecado. Los que cuando pecan, hacen algo malo, lloran. No se alegran, uy, pequé, me robé algo y nadie se dio cuenta que yo soy muy astuto. No. Llorar aquí significa sentir dolor por haber pecado. Pero usted ve la gente que peca llorando por su pecado. Usted ve al hombre que es infiel llorando, diciendo: Señor, le fui infiel a mi esposa, perdóname, no debía haberlo hecho. Usted ve gente llorando por su pecado. No. Yo veo gente antes enorgulleciéndose de su maldad. No hay una contrición en su espíritu. No hay un dolor, no hay un llanto de haberle fallado a Dios, de haber ofendido a Dios. No hay dolor.
Usted nunca ve a un hijo desobediente tratando a sus papás y luego ir llorando: Señor, perdóname por haber sido tan grosero con mi papá y con mi mamá. No, son groseros y nunca lloran y nunca sienten dolor por su grosería y por su mala educación. No sienten dolor. No lo sienten. Y el llanto de Mateo 5:4 significa llorar por el pecado. Y el llorar por el pecado es un resultado lógico de la pobreza en espíritu. Todo aquel que es pobre en espíritu, que sabe que ese pecado rebajó su espíritu, siente dolor. Señor, perdóname, no me siento bien en mi espíritu, me siento bien por lo que hice, perdóname, y llora. Necesito tu perdón, Señor, ayúdame, por favor, no quiero fallarte más. El llorar es un resultado lógico de la pobreza en espíritu, como Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán consolados. Dios promete consolar a aquella persona que llora por lo que hizo mal, lo perdona, lo vuelve a reivindicar, lo vuelve a bendecir, lo vuelve a restaurar. Eso lo hace Dios. Ahora, no hay ninguna bendición en el llanto propiamente, sino que hay bendición en el consuelo prometido para aquellos que lloran. Amén. Pues donde no hay tristeza, tampoco hay consuelo, ¿sí o no? Cuando uno ve a una persona llorando, ¿qué quiere uno ir? A ir a abrazarle: tranquilo, tranquilo, cuente conmigo, yo estoy con usted, ¿sí o no? Si usted ve a alguien alegre, que está bien, usted nunca se va a decir que: hermano, tranquilo, tranquilo, cuente conmigo. No, usted lo ve feliz, dice: no le falta nada, se ve que está bien. Ahora, donde no hay tristeza, no hay consuelo. Quiere decir que para que haya consuelo, debe haber tristeza. Y Dios promete consolar a los que lloran. ¿A quién promete consolar Dios? A los que lloran. Wow, qué lindo eso. Podríamos decir la palabra: qué felices son los infelices, ¿sí o no? Quiere decir que si aquel que se siente infeliz es feliz, porque Dios lo va a consolar. ¿Aló? Felices los infelices. Quiere decir que aquel que se siente infeliz, que se siente triste, es feliz, porque le espera el consuelo de Dios, le espera la bendición de Dios. Pero hoy, hermano y hermana, hoy en día, en vez de pobreza de espíritu, encontramos la más rancia soberbia. Hoy, en vez de pobreza de espíritu, de gente que se siente mal, que se siente con su espíritu triste, con dolor, con contrición, encontramos la más rancia y podrida soberbia. Gente orgullosa en su pecado, gente que se siente bien como está, gente que sabe que está mal y está mal con Dios y que su hogar está mal y que todo está mal, sin embargo se sienten bien así, dichosos. Orgullo, soberbia. Hoy, en vez de humildad y en vez de pobreza de espíritu, encontramos la más rancia soberbia. Hoy, en lugar de llanto, encontramos buscadores de placeres. Gente que no quiere: yo no quiero sufrir, yo no quiero llorar, yo quiero buscar placer. Por ejemplo, usted ve la gente en las drogas, en el alcohol, porque ellos no quieren sentir un momentico por allá, sino que quieren buscar algo que los haga sentir placer. Hoy, en vez de gente que llora: Señor, yo sé que me siento mal porque te necesito a ti, me siento mal porque me falta tu presencia, sin ti no soy nada. Y hoy, en vez de gente que reconoce su necesidad, encontramos buscadores de placeres en la vida. No, gente que no quiere reconocer su necesidad, que tiene una necesidad espiritual, una necesidad de Dios. Y ese es un problema de nuestro mundo moderno, de nuestro mundo actual. Ahora, dos cosas de las cuales debemos de cuidarnos, dos falsas interpretaciones de las cuales debemos cuidarnos, y quiero explicarla de una vez antes de continuar con el tema. Una falsa interpretación de la cual debemos cuidarnos es pensar que los cristianos nunca deberían reírse o ser personas felices. Hay gente que cree que el cristiano debe estar llorando todo el tiempo. No, un momentico. Hay gente que cree que el cristiano no se puede gozar la vida, que el cristiano tiene que mantener llorando porque es cristiano y que tiene que mantener allí como con la cara triste y por allá demacrada, que el cristiano no se puede maquillar un poquito y arreglar su apariencia. Y hay iglesias fanáticas que te critican si tú te maquillas, si tú te arreglas el cabello, si tú te pones un poquitito bonita. No, quieren verte pálida, quieren verte como un espanto.
Usted porque se pinta, si usted es cristiano, usted porque se alegra, se arregla, eso es orgullo, eso es vanidad. ¿Cree que porque uno es cristiano entonces que no necesita maquillarse o arreglarse o tener amor propio y arreglarse para su esposo? Es una mala interpretación de que quieren que uno muestre una tristeza y una apariencia que no es. Eso es una falsa interpretación que nos ha hecho daño. Pensar que los cristianos nunca deberían reírse o ser personas felices. Y Jesús no le prometió ninguna bendición al taciturno ni al hosco. Él no prometió a la persona que mantiene triste por allá taciturna, como por allá como morronga, bendecirla. No, 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 no. En Hechos capítulo 1 versículo 9, Hechos capítulo número 1 versículo número 9 dice, Hebreos capítulo 1 versículo número 9. ¿Ya lo encontró? Y dice la escritura: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Con qué te ungió? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiere decir que la Biblia dice que Dios nos quiere ungir con óleo de alegría, con óleo de gozo. Pero la alegría es el resultado de amar la justicia y aborrecer la maldad. Todo aquel que ama lo bueno y aborrece lo malo es feliz. Usted no puede ser feliz si ama lo malo. No, por eso el versículo dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por eso que tú has hecho, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Quiere decir que Dios promete dar de alegría a aquellos que aman las cosas buenas y aborrecen lo malo. Pero hoy hay gente que quiere ser feliz haciendo lo malo. Hoy hay gente que quiere ser feliz haciendo cosas malas, y nunca va a pasar eso. Puede ser que por un momento te produzca placer algo malo, pero luego te va a producir dolor. Es como la hiel, que mientras lo metes a la boca te sabe dulce, pero cuando lo tragas te sabe amargo. Eso haces el pecado. El pecado te hará sentir algo bueno por un momento, pero luego te traerá desgracia. El adulterio te podrá producir placer por un momento, de desborde de placer, de locura con ese hombre, con esa mujer, pero después te va a traer enfermedad, destrucción, muerte y dolor. Puede ser que la droga te produzca placer por un momento, puede ser que algo te produzca placer, pero luego te va a traer destrucción, te matará. La Biblia dice que Dios nos unge con óleo de alegría como resultado de amar la justicia y aborrecer lo malo. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Qué tiene que hacer entonces para que Dios lo unja con felicidad? ¿Qué tiene que hacer para que Dios lo unja con felicidad? Lea el versículo 9: amar la justicia y aborrecer la maldad. ¿Sí o no dice el texto? No. Has amado la justicia y aborreció la maldad, por lo cual, por tanto, como resultado de amar la justicia y aborrecer lo malo, Dios te unge con óleo de alegría. ¿Cuántos quieren ser ungidos con alegría de Dios? Para tener alegría del cielo, ¿qué debe hacer? Amar la justicia y aborrecer lo malo. Este mundo quiere ser feliz. Oh, yo quisiera tener plata para ser feliz. Yo quisiera tener un carro último modelo para ser feliz. Oh, yo quisiera tener una moto de último modelo para ser feliz y para salir a pasear por todo el mundo. Creen que la felicidad está en cosas, en tener cosas. No, la felicidad está en hacer lo bueno y aborrecer lo malo. Ahí está la felicidad. Pero cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto y que te cuidas de lo malo, duermes tranquilo, tienes paz en tu corazón, te sientes bien con Dios. Sabes que estás haciendo lo correcto y eso te produce felicidad en tu interior. Amén. Dios desea que seamos felices. Él no quiere verme taciturno por allá pensando a toda hora: ¿y qué te pasa? No, estoy muy triste. ¿Por qué? No, porque yo soy cristiano. No. Dios desea que seamos felices, pero la felicidad aquí es el resultado de obrar bien delante de Dios, de hacer lo bueno ante Dios, de amar la justicia, de aborrecer lo malo. Es eso el resultado. Es una mala interpretación creer que el cristiano tiene que estar serio a toda hora por allá. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? No, el cristiano debe ser feliz, debe ser alegre. ¿Sí o no?
Yo estaba enfermo esta semana, he estado en la cama, enfermo. Pero cuando la gente me ve, ¿cómo está, pastor? Bien, bendecido. Y nunca dejo de sonreírle a la gente y de saludarla bien, a pesar de que me sienta un poquitico afectado en la salud. ¿Me entiende? Porque sé que usted merece el amor de Dios a través de mi vida. ¿Qué es lo que usted llega a la iglesia y me ve a mí? ¿Cómo está, pastor? No me hable, que debe de buenas. No, hay que ser cariñoso, hay que mostrar la felicidad, la alegría. O sea, ser amable no te quita nada. Es una mala interpretación. Y hay iglesias que le dicen a la gente que no se arregle, que no se debe sonreír, que debe estar triste. Falsas interpretaciones. Y la segunda cosa que debemos cuidarnos, la segunda falsa interpretación, es pensar que los cristianos deben estar siempre alegres. Gente que le dice a usted: ay, ¿por qué está triste? Usted tiene a Dios. Ay, usted tiene a Cristo, no llore. ¿Cómo así que no llore? Si el llorar es saludable. No es que te mantengas todo el tiempo riéndote, pero tampoco que mantengas todo el tiempo llorando, ¿sí o no? Qué triste es ver a alguien todo el día: ¿cómo estás? No, pastor, llevado. Ore por mí, pastor. Qué triste, qué horrible es ver a alguien todo el tiempo llorando y lamentándose. Y qué horrible ver a todo el mundo como una caja de dientes en una vitrina, como ahí, pelando. No, tampoco. Son dos falsas equivocaciones. Una, que el cristiano nunca debe reírse, y otra, que el cristiano debe reírse siempre, que porque tiene el gozo de Cristo. No, mi hermano, y hay una canción que a mí no me gusta esa canción cristiana, no me gusta. Usted la ha escuchado y dice: no debe estar triste un corazón que tiene a Cristo, no debe estar triste un corazón que tiene a Dios. Esa canción está equivocada, no la deberíamos cantar. O sea, esta canción es una mala canción. ¿Cómo así que no estar triste un corazón que no tiene a Cristo? Yo tengo a Cristo y a veces he estado triste en momentos. Yo tengo a Cristo y por muchos momentos en la vida he estado, aunque soy cristiano, he estado triste por muchas cosas. Porque he fallado, porque las cosas no me salen bien, me duele y me pone triste muchas cosas. La deslealtad de la gente, me pone triste la infidelidad de la gente, cosas que causan tristeza. Pero esa canción, y a veces la cantamos: no debe estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso es una irrealidad. Aunque usted sea cristiano, pueden haber momentos de tristeza en su corazón, ¿o no? Sí, aunque Cristo, aunque era el Hijo de Dios, lloró. Una falsa interpretación es pensar que los cristianos siempre deben estar alegres, y hay lugar en la vida cristiana para el lamento, ya que ninguna persona es feliz completamente sin la experiencia del dolor. Y Jesús, mi hermano y hermana, sabe que la tristeza es la experiencia común de todo hombre. Todo hombre pasa por esa experiencia común del dolor, del tener que llorar, del tener que pasar por momentos difíciles en la vida. Entonces, primero, la tristeza de la que habla Mateo 5:4 es una tristeza, un dolor por haber ofendido a Dios, por haber pecado. ¿Alguien en esta semana pecó? Yo lo levanto porque yo esta semana pequé. ¿Cuántos han pecado esta semana? ¿O todos son santos? Todos deberíamos levantarla, porque esta semana todos hemos fallado, sea de pensamiento, sea que nos enojamos, sea que algo nos dio rabia, eso es pecado. Sea que te vino un pensamiento que no debiste haberlo hecho y pecaste. Todos hemos pecado esta semana, y eso nos debe producir dolor. Si tú hablaste mal de alguien esta semana, eso es pecado. Si sentiste envidia, eso es pecado. Si te vino un mal pensamiento, eso es pecado. Si esta semana no leíste la Biblia, eso fue un descuido espiritual, fue un pecado. Si esta semana no oraste y buscaste a Dios, eso fue un descuido espiritual, que la Biblia lo llama pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabías que debías leer la Biblia esta semana y no la leíste, fue pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que si en esta semana todos hemos pecado, deberíamos sentir tristeza y llorar en nuestro espíritu. Amén. Señor, perdóname. Pero segundo, la tristeza aquí no solamente se refiere a llorar y sentir dolor y contrición de espíritu por haber ofendido a Dios, por haber pecado, sino que también representa la tristeza que se siente por los pecados propios. Esa es la tristeza a la que habla la Biblia. Es la esencia de la tristeza aquí, es el lamento por los pecados propios y por el fracaso espiritual. Y yo quiero hacerle algunas preguntas
por las cuales deberíamos llorar y lamentarnos por ese fracaso. Llorar, según Mateo 5:4, es la esencia de la tristeza, del lamento por los pecados propios y por el fracaso espiritual. ¿Y quién de nosotros no tiene necesidad de poner eso que le voy a explicar en práctica todos los días? Primero, deberíamos llorar por la pequeñez de nuestros logros espirituales. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted en la vida cristiana, mi hermano, y usted lleva 10 años viniendo a la iglesia y no ha crecido espiritualmente, no ha memorizado palabra, no se ha consagrado más a Dios. Usted debería llorar por ese poco crecimiento espiritual, por haberse quedado tan pequeño espiritualmente y no haber crecido. Si usted lleva 5 años en el evangelio y aún no se sabe los libros de la Biblia de memoria, si usted no sabe lo que es la esencia del evangelio y no ha crecido en esos años que ya vinieron a la iglesia, usted debe sentir tristeza por ese poco crecimiento, por esa pequeñez espiritual. Porque hay gente que lleva años en la iglesia y no cambian. Eso debería producirle tristeza. ¿Aló? La tristeza aquí es sentir tristeza por tener tan pocos logros espirituales. Es una persona que lleva 20 años en la iglesia y nunca ha servido, se ha pasado toda la vida yendo a la iglesia y sentarse en una silla a escuchar una prédica, pero no hace nada más. Si no se ha ganado un alma para Cristo hace más de un año, usted debe sentir tristeza por eso, por falta de logros espirituales. Debe sentir dolor y tristeza. Si usted lleva tiempo en que no trae una persona a la iglesia para que conozca al Señor, si usted no le ha hablado a la gente de Cristo, ya no le habla a la gente de Cristo, usted debe sentir tristeza por eso, dolor por eso, por no tener logros en su vida espiritual. Eso de ponerte a llorar: Señor, perdóname por la falta de frutos. Sentir dolor por las pequeñez de nuestros logros espirituales. Segundo, deberíamos llorar y sentir dolor por la lentitud en el crecimiento en la vida cristiana. Hay gente que poco crece en la vida cristiana, viven luchando con los mismos pecados, cada vez pecan con los mismos pecados, y vuelven cada vez con el mismo pecado. Hay gente que en vez de avanzar, retrocede. Gente que en un tiempo servía a Dios, ya no le quieren servir a Dios, amargados, resentidos, cargados. En vez de avanzar, en vez de crecer, retroceden. Son como la cola de las vacas, crecen de para abajo. Son como el cangrejo, andan de para atrás. Y hay cristianos cangrejos, corren de para atrás, son como cola de vacas, crecen hacia abajo. Y esa falta de crecimiento espiritual debería producirnos dolor, ganas de llorar. Señor, llevo tanto tiempo y yo siento que no he crecido nada. Yo a veces evalúo mi vida y yo digo, yo en muchas cosas he crecido, pero es que yo más de 30 años en el evangelio que yo tengo, y yo he crecido y yo sé que tengo conocimiento de algunas cosas, pero yo sé que debería tener mucho más conocimiento de lo que tengo, porque son 30 años, que no es cualquier cosa, es casi toda una vida. Y yo a veces le digo: Señor, perdóname porque yo no he aprovechado bien esos 30 años del evangelio. Sentir dolor en la lentitud del crecimiento espiritual en la vida cristiana. Tercero, deberíamos llorar y sentir dolor por nuestra depravación interna. Por nuestra depravación interna, por nuestro pecado interno, por el orgullo que hay en nosotros, por la falta de perdón que hay en nosotros. Por todo eso nos debería producirnos, hermano, dolor, ganas de llorar. Deberíamos producirnos todo, mi hermano, todo lo que podríamos pensar respecto a esto. Algo más que debería producirnos dolor son las ataduras a pecados recurrentes. Si usted es una persona que se masturba y le queda fácil volverse a masturbar cada ratico y va a la iglesia, usted debería sentir dolor por eso y ganas de llorar. Señor, perdóname porque este pecado es muy recurrente en mi vida, no he podido ser libre. Señor, yo no soy capaz, ayúdame. Pero la gente no llora por eso, no siente dolor por lo que está pasando. Y si es una persona que comete pecados recurrentes cada ratico, le gusta mentir, es orgullosa, le gusta robar, y eso es recurrente en usted debería sentir dolor y ganas de llorar por esos pecados recurrentes. Es una persona que le cuesta perdonar y es fácilmente que se enoja y siente rabia. Usted debería sentir dolor y ganas de llorar por ese pecado recurrente que hay en su vida. Si usted no siente dolor, mi hermano, usted levanta contrición espiritual. Quizás necesite un encuentro real con Dios.
Un encuentro real con Dios que te lleve a saber que lo que estás haciendo está ofendiendo al Cristo que dio su vida por ti. Que estás ofendiendo a aquel que murió en la cruz para cambiar tu vida, para darte una vida nueva, y para que de modo que si alguno está en Cristo sea nueva criatura, que las cosas viejas pasen y que ahora todo se ha hecho nuevo en nosotros. Si no hay un cambio en nosotros, deberíamos llorar, mi hermano, decirle: Señor, perdóname, recurro tan fácil en este pecado, estoy tan atado a esto, perdóname, Señor. Deberíamos sentir dolor por eso y llorar. Y llorar. Y deberíamos llorar y sentir dolor por nuestra rebelión contra la voluntad de Dios. Somos rebeldes contra Dios. Nos cuesta escuchar a Dios. Y eso debería producirnos dolor, ganas de llorar, arrepentimiento, lamentar. Y voy a hablar de unos versículos muy fuertes. Recuerda lo que vimos en Joel la semana pasada para motivar al ayuno. Joel dijo que hiciéramos ayuno con lloro y lamento. ¿Se acuerdan? Que ayunáramos con ayuno, lloro y lamento. Dios nos invita a hacer oraciones de lamento. Por ejemplo, en Jerusalén está el muro ¿de qué? De los lamentos, donde la gente lleva allá, los judíos llegan allá y se arrodillan y comienzan a darse en golpes en el pecho y a hacer la cabeza contra el muro, a lamentar. Una manera simbólica de que sienten dolor por lo que está pasando en su nación y por lo que pasa en sus vidas. Conocido como el muro de los lamentos. Pues la Biblia utiliza el lamento como algo muy característico de la vida de un cristiano. Y Dios nos invita a lamentar, mi hermano. Uno no escucha lamentos en la iglesia. Yo recuerdo mis comienzos en la vida cristiana en Pereira. Yo iba a la iglesia de Pereira, donde el pastor José Sánchez, que ahora está en la presencia del Señor, un hombre de mucha oración, una iglesia de mucha oración en ese entonces. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, una vez fui a un culto, y cuando yo me paré en la puerta no veía a nadie. Yo dije: la iglesia está sola. No, la iglesia estaba llena, pero todo el mundo estaba de rodillas. Y yo me paré en la puerta de la iglesia, veía la iglesia, no veía a nadie, pero escuchaba lamentos, gente que lloraba. Y yo no escuchaba, no veía a nadie. Era que todo el mundo estaba de rodillas lamentando el día domingo en la iglesia. Ya eso hoy se perdió. Ya hoy la gente llega a la iglesia y nadie se arrodilla. Ya la gente llega a la iglesia y la gente se sienta, saca el celular y a mirar celular, a chatear, a mandar mensajes en pleno culto. Qué vergüenza, mi hermano. Que la gente, en vez de llegar a la iglesia a lamentarse, se sienta en la iglesia a jugar fueguitos allí, a jugar, come galletas ahí en el celular, a chatear, a mandar mensajecitos. Qué tristeza que la iglesia haya perdido lo que es el lamento, el llanto, el dolor, y que se pierda la oportunidad de cada culto para ir a lamentarse, a llorar delante de Dios, para que reciba consuelo para la semana que empieza, para que Él lo pueda bendecir y pueda ver la gracia de Dios. Pero hoy no vemos gente que se lamente, hoy no vemos gente que sienta dolor por lo que está pasando. No lo vemos, mi hermano. Me puse a averiguar en la Biblia y entender que estas cosas que hemos dicho, la falta de crecimiento, la falta de frutos, la falta de libertad de esos pecados recurrentes, gente que todavía va a la iglesia y dice malas palabras, dice malas groserías y se ríe de sus groserías y no se arrepienten. O sea, ¿dónde está el cambio? Dios mío, Espíritu Santo, háblanos. Pero uno ve gente diciendo malas palabras y no siente dolor, no hay nada que lo redarguya, y uno dice: ¿dónde está el cambio? Dios mío, háblanos. Que tu presencia esté aquí, que nos haga quebrantar en algo. Pero uno ve gente que se le sale su madrazo, su mala palabra y no siente dolor, sino que se ríe. Uno dice: ¿dónde está el cambio? Caramba, algo debe pasar en nosotros, mi hermano. Bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados, pero que lloran por su condición. Y estas cosas deberían preocuparnos y entristecernos por haber afligido el corazón de nuestro Padre Celestial. Busqué en la Biblia la palabra lamento y me encontré con Isaías capítulo 6 versículo 5. Quiero que lo lea. Isaías capítulo 6 versículo 5. Allí la palabra lamento tenía que ver con el cortejo fúnebre, con el dolor que se siente por la pérdida de un ser amado.
Así como cuando usted lamenta la muerte de alguien que usted ama, la Biblia coloca el llanto, el lamento, el dolor a ese mismo nivel. Isaías capítulo número 6, versículo número 5. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tenía labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí. Que levantó Isaías ahí un lamento. Ay de mí, es un ay de dolor, es un ay de lamento. ¿Y por qué se lamentó Isaías? Porque él reconoció que era un hombre inmundo de labios y que estaba rodeado de un pueblo de labios inmundos, y que en ese momento había visto al Rey, a Jehová de los ejércitos, y que si el Rey que él estaba viendo era tan santo, él estaba a punto de morir ante la santidad de Dios. Y dijo: ay de mí, me voy a morir, estoy muerto. Y fue un ay de lamento, de dolor. Mi hermano, nosotros vamos a la iglesia, decimos que vemos a Dios, que adoramos a Dios, pero no lamentamos el pecado. Y venimos a la iglesia y levantamos las manos en pecado. Venimos a la iglesia y no sentimos el dolor de decirle: Señor, ay de mí, tu presencia está aquí. Ay de mí, que yo siendo tan pecador y tan inmundo de labios, Señor, aquí está tu presencia. Ay de mí, si tú quisieras matarme, me matarías aquí por mi pecado. Ay de mí, Señor. Deberíamos lamentar. Cuando Isaías se dio cuenta de la presencia de Dios que estaba allí, se lamentó y dijo: ay de mí, me voy a morir, porque yo que soy tan pecador, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Me voy a morir, porque no hay nadie que vea a un Dios santo en su pecado y quede vivo. Me voy a morir. Lamentó, se lamentó. ¿Usted cree que la gente llega hoy a la iglesia y se lamenta? Ay, Señor. Mire, más respeto hasta hacían los católicos que nosotros, porque un católico llega a la iglesia, antes de ir a la iglesia se persigna, ¿verdad? ¿Sí o no? Van fumando, apenas van a entrar a la iglesia, botan el pucho y se persignan. Muestran con más respeto que nosotros a veces. Y la gente cristiana llega a la iglesia y en vez de lamentarse, se ponen a hablar, a chismear, a ver celular, a chatear. No hay un lamento, se nos perdió la esencia del cristianismo. Pastor, ¿por qué regaña tanto? Pastor, ¿por qué? Porque debe haber una voz profética en estos tiempos, que volvamos a las verdades centrales de la palabra, a la santidad, al amor por Dios. Que no tomemos a Dios como un juego, que tomemos a Dios en serio. No podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar al cristianismo. Esto es fuerte lo que dijo Isaías. Ese lamento, el ay de mí, así era parte del cortejo fúnebre de aquel que sentía ya la muerte. Sentía la muerte, entonces sentía el dolor y el lamento por ese momento de cortejo fúnebre. Y la pregunta que yo hago es: ¿cuál es nuestra actitud ante la presencia de Dios? ¿Nos lamentamos, sentimos dolor? ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? El dolor piadoso produce arrepentimiento. El dolor piadoso produce arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, 8 al 10 me habla de que el dolor piadoso produce arrepentimiento. Y hablo de un dolor piadoso, porque hay dolores. Hay gente que dice: yo tengo un dolor, una rabia que tengo aquí, un dolor por lo que me hizo. Hay dolores malos, hay dolores diabólicos, hay dolores vengativos y asesinos, pero hay dolores piadosos, hay dolores con temor de Dios. Y el dolor piadoso produce arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, versículo número 8 dice: porque aunque os contristé con la carta. Pablo estaba preso y él escribió una carta cuando se dio cuenta que en la iglesia de Corinto habían pecados recurrentes en la iglesia de Corinto. Una de las iglesias más carnales del Nuevo Testamento era la iglesia de Corinto. Tanto que un muchacho tenía la mujer de su papá, se acostaba con ella, con su madrastra. Cuando Pablo se dio cuenta de todo lo que pasaba en la iglesia de Corinto, estando en la cárcel, escribió una carta para la iglesia de Corinto. Y fue tan fuerte la carta que contristó a toda la iglesia. Él no se puso con cositas amables, con saluditos, no. Fue una carta dura. Y luego él le dice: pues aunque os contristé con la carta, no me pesa.
Ojalá los hubiera hecho llorar y los hubiera hecho que se dieran duro. Eso es lo que dice Pablo. No me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Qué lindo, me gustaría saber que después de esta prédica usted salga de aquí con un espíritu contristado a buscar más de Dios, a llorar ante su presencia. Versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Wow, ese es un lloro, un llanto piadoso. Cuando usted siente tristeza y esa tristeza lo lleva a un arrepentimiento, eso se llama llanto piadoso, un llorar piadoso. ¿Sí me entiende? La Biblia dice: fuisteis contristados para arrepentimiento, para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, dice la Biblia. Amén. Así que mi hermano y mi hermana, Pablo habla de una tristeza piadosa. Y qué lindo volver a esa tristeza piadosa, llegar a la iglesia y una tristeza que nos lleve a arrepentirnos, a buscar más de Dios, a buscar más su presencia, a anhelarlo más a Él. Necesitamos volver a ese tiempo de tristeza piadosa que se ha perdido. Ya uno no ve a la gente en la iglesia llorando, de rodillas lamentándose. Ya uno no ve a la gente: Señor, aquí estoy, perdóname. Ya uno no ve oraciones de arrepentimiento en la iglesia. No, solamente son oraciones de que, Señor, dame. Parecemos ovejitas. Dame, bendíceme, prospérame, sáname, restáurame. Parecemos ovejitas de esas. Y siempre somos pidiendo, y Dios dame, pero nunca hay un arrepentimiento de decirle: Señor, perdóname, ayúdame. Sé que no estoy bien, Señor. Sé que estoy aparentando ante mucha gente que estoy bien, pero en lo más íntimo de mí sé que no estoy bien, Señor. Y tú me conoces. Tú sabes cómo está mi corazón, Señor. Yo no puedo venir aquí a aparentar. Puedo aparentar, todo el mundo creer que yo estoy bien, pero Señor, tú sabes que no estoy bien. Por favor, perdóname. Y sentir dolor por eso, llorar por eso. Ese tipo de llanto piadoso cambia el luto por el gozo, cambia la tristeza en alegría, cambia el lamento en danza. Amén. Y por último, quiero terminar a qué tipo de lloro se refiere Mateo 5:4. Uno es tristeza por los pecados, pero segundo, la tristeza que dice Mateo 5:4 es la tristeza que simpatiza con el dolor ajeno. Sentir tristeza por lo que le pasa a otros, sentir tristeza por lo que le pasa a otra persona. Usted y yo deberíamos sentir tristeza por lo que está pasando en Colombia. Me causó tristeza lo que pasó con las protestas la semana anterior. Veo a Bogotá que el 70% de los articulados de transporte que hay en Bogotá, el 70%, una ciudad con problemas de movilidad, lo vimos habitantes dañando su patrimonio. El 70% de Transmilenio dañado, las estaciones rotas, vidrios quebrados, la gente dañó todo. Y yo veía todo eso en la noticia y decía: qué tristeza me da eso. Ganas de llorar le dan a uno, mi hermano, ¿verdad? ¿Usted no le da tristeza ver todo eso? ¿No le da tristeza eso? ¿No le da tristeza como ver cómo está nuestra ciudad? ¿No le da tristeza eso? Pues a eso se refiere Mateo 5:4, sentir dolor y tristeza por el dolor ajeno, por lo que le está pasando a una ciudad, a una nación, a un pueblo. Sentir dolor por lo que está pasando. Y eso fue el ayuno convocado para hoy. Que sintiéramos dolor por lo que está pasando en nuestra nación, sentir dolor por lo que pasa en nuestra ciudad, sentir dolor lo que está pasando en las familias, tanto divorcio, tanta situación que se ve, sentir dolor por lo que otros les está pasando. Y no podemos aislarnos del dolor que nos rodea. El llorar con los que lloran revela una genuina actitud cristiana, pues la Biblia dice: llorad con los que lloran. Amén. Deberíamos sentir dolor, deberíamos simpatizar con los otros. Y simpatizar significa sufrir junto con otro. Y de esa tristeza habló Jesús. Jesús simpatizó con nosotros y simpatiza con nosotros.
Jesús llora cuando tú faltas, cuando tú pecas. Él llora, siente dolor, porque Él simpatiza contigo. Y quiero terminar diciendo esto, hablar de Pablo, porque Pablo, que es un ejemplo bíblico, Pablo experimentó tanto la tristeza como el consuelo. Y Pablo vio cumplido en él Mateo 5:4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Segunda de Corintios 6:10, vemos cómo Pablo experimentó tanto la tristeza como el consuelo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo número 10 dice: como entristecidos, ¿qué? Mas siempre gozosos. Wow. Pablo dice que él en su vida cristiana experimentó tanto la tristeza como el gozo. Experimentó el dolor y la tristeza como el consuelo de Dios. Y él dijo: como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo, ¿qué está hablando? De que él fue un hombre que pasó por todos los estados en su vida. Pasó por la tristeza, pero también en esos momentos recibió siempre el gozo de Dios, el consuelo de Dios. Y yo quiero invitarlo, mi hermano y mi hermana, estos son tiempos para lamentar, para ayunar, para buscar a Dios. Eso es una bienaventuranza, el poder pasar por gozo. Y quiero terminar con dos versículos bíblicos. Una es en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Con eso termino, con dos citas. 1 de Pedro capítulo número 5 versículo 6. 1 de Pedro capítulo 5 versículo número 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aquí habla de un humillarnos, de un lamentarnos, de un quebrantarnos. Que cuando yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios, me humillo ante Él, lloro ante Él, me lamento ante Él, me arrepiento ante Él, Él me va a exaltar cuando sea el tiempo de Dios. Y termino con esta otra cita. Santiago, que está antecito de Pedro. Santiago, capítulo número 4, versículo número 8 al 10. Santiago 4, 8 al 10 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9. Me ha conmovido mucho este texto, me ha dado vueltas en la cabeza esa semana, continuamente, pensando en el tema. Miren lo que dice el versículo 9, como dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dios está dando un llamado: afligíos, lamentense, lloren, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el versículo 10 termina diciendo: humillaos delante del Señor y Él os exaltará, porque Dios exalta al humilde. Al que se humilla será exaltado, pero al que se enaltece será humillado. Es una invitación, mi hermano. Hoy no vemos esto en la Biblia, en la vida cristiana cumpliéndose. Uno ve buscadores de placeres, gente orgullosa, gente riéndose en su pecado, gente disfrutando su maldad. Uno nunca ve gente diciendo: ayúdame, me siento mal, yo estoy mal con Dios, yo le he fallado a Dios, yo he sido rebelde, yo he sido un grosero con mi familia, yo le fallé a mi esposa. Uno no escucha gente lamentando su pecado. No lo ve, mi hermano. Y por eso el mundo está como está, cada vez esto peor. Pero Dios nos ayude, Dios tenga misericordia.
Eso que dice Pedro 5:6 y Santiago 4, ¿cuánto hace que no hacemos eso? De llorar, lamentar, de afligirnos, de humillarnos. ¿Cuánto hace que no lo hacemos, mi hermano? Yo pienso que hoy y a partir de hoy es un buen tiempo para empezar a hacerlo, para afligirnos, para lamentar, para llorar, para buscar a Dios, para pedirle: Señor, mira mi hogar, mira mi familia, mira mis hijos que están tan lejos de ti, por favor, tócalos, cámbialos. Señor, mira mi nación, mira mi ciudad, mira la iglesia, mira cómo está. Y Dios está usando a alguien que llore, que lamente, que sienta dolor y que le pida al Señor. ¿Qué tal si cierra sus ojitos allí donde está? Y yo le invito, si es posible, ponga en práctica esto. Si usted ahora siente que está estancado, que ha fallado, que cae en pecados recurrentes, por favor, sienta dolor, llórele, dígale: Señor, yo no quiero seguir así, perdóname. Si usted siente que ha fallado en tantas cosas, hoy es un día para pedir perdón, para llorar, para acercarnos a Dios, para humillarnos delante de Él. Allí donde está, cierre sus ojos y hable con Dios y pídale a Dios que te ayude.